No quería agarrar el Zoom, pero bueno, vamos a empezar. Acá, compartir pantalla. Entonces, la materia que vamos a estar viendo, la primera hora y media va a ser ser social y sociedad, que básicamente vendría siendo la materia de ciencias sociales. Entonces, vamos a estar hablando de las ciencias sociales, como tal, de las ciencias sociales, de las teorías sociales que han tenido más impacto a lo largo de la historia y un poco de cómo es que se estudia al ser humano. Entonces, ya saben, adiós. Acá no se está viendo absolutamente nada, espérenme tantito. Ahí está. Como ya saben, ahí está mi correo, por cualquier duda, aclaración, comentario, información adicional que requieran, lo que se les ofrezca. Como siempre les digo, tal vez en el momento no les conteste, pero cuando entre al correo, respondo. Bueno, y si hay gente nueva, porque como empezamos nueva materia y casi siempre cada mes hay gente nueva, pues me presento, ¿verdad? Soy Jimena. Muchos ya me conocen, otros no. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a estar viendo demasiada teoría en esta materia. Entonces, lo primero que vamos a ver es que, pues bueno, actualmente contamos con lo que conocemos como ciencias sociales. Anteriormente, pues todas estas ciencias que se dedican a cualquier ámbito de algo que tiene que ver con el ser humano, no eran consideradas ciencias. Ciencias, pues eran lo que matemáticas, física, medicina, biología, astrofísica, todo eso sí era considerado ciencia, y todo lo que tenía que ver con el ser humano en su momento no era considerado como ciencia, sino que llega un personaje que se llama Augusto Comte, que más adelante hablaremos más en detalle de este personaje y su teoría social del positivismo, cómo es que interpreta pues al ser humano. Y entonces él llega y lo que propone es que así como las ciencias exactas, que son aquellas que acabo de mencionar, siguen un procedimiento para llegar al conocimiento, que las ciencias sociales también son capaces de seguir ese procedimiento para llegar a ese conocimiento. Entonces, muchos pensadores y científicos consideran que el conocimiento verdadero, aquello que yo puedo considerar como verdadero, proviene del método científico. Aquello que yo puedo asegurar que es una verdad es aquello que proviene del método científico, que ahorita vamos a ver en qué consiste el método científico. Entonces, lo que propone Augusto Comte es que dice, así como estas ciencias pueden seguir el método científico, nosotros, los sociólogos o filósofos, podemos seguir el mismo método para llegar al conocimiento y, y que ese conocimiento sea considerado como una verdad.
Entonces, nada más considerar que las ciencias sociales pues, son aquellas que estudian al ser humano y todo lo que rodea al ser humano. Entonces, las ciencias sociales estudian al ser humano desde varios ámbitos y pues se considera que al ser humano se le puede estudiar desde distintas perspectivas y una de ellas y una de las más fundamentales es como seres biológicos. Entonces, primero somos seres biológicos, luego somos seres individuales, que es lo que tenemos aquí en la diapositiva, luego somos seres sociales y luego también dentro del ser social vamos a ser un ser ético, que más adelante vamos a ver cómo es que alcanzamos el ser un ser ético. Entonces, ¿a qué nos referimos con que somos seres biológicos? Pues hay una ciencia que nos estudia desde la biología, desde la biología pura, que sería pues la biología. Entonces, la biología es la ciencia que nos estudia como seres biológicos. Y hay que recordar que la biología pues es la ciencia que estudia la vida y que describe a la vida como todo aquello que tiene como mínimo una célula y nosotros somos un cúmulo de células. Somos seres biológicos y como seres biológicos y donde se ve más notorio que somos seres biológicos es que necesitamos cubrir ciertas necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son estas necesidades fisiológicas? Pues bien sencillo, yo necesito comer si no me muero, ¿cierto? Y si no como, pues puedo estar yo sin comer, pero después tiene repercusiones. Eso es una necesidad fisiológica y esa es una característica que a mí me hace ser un ser biológico, tener estas necesidades fisiológicas. Entonces, de entrada, pues desde que el óvulo se encuentra con el espermatozoide, nosotros somos seres biológicos, porque desde ahí ya somos un cúmulo de células. Después, venimos al mundo y nos convertimos en seres individuales. Todos nosotros somos seres individuales. Y ahí yo les pongo cómo identifico que soy un ser individual. Pues porque somos una persona con características únicas. Por más que yo le busque con otras personas, no voy a ser idéntico a otra persona, ¿cierto? Híjole, por más que yo me parezca a mi mamá o me parezca a mi papá, no voy a ser idéntico. Ni los mismos gemelos son completamente idénticos. Entonces voy a tener características únicas, como lo pueden ser características físicas, psicológicas, mis intereses, mis objetivos, mis metas, y a resumidas cuentas es que tenemos una personalidad irrepetible. Entonces, somos seres individuales, pero que por diversos motivos y razones nosotros decidimos pertenecer a una sociedad, ¿cierto? Entonces, sí, soy un ser individual, pero todo lo que me rodea me orilla a que yo pertenezca a una sociedad. Entonces, cuando yo pertenezco a una sociedad, entonces me voy a convertir en un ser social. ¿Y por qué decimos que todo lo que nos rodea nos orilla a pertenecer a una sociedad? Porque desde que nacemos entramos a una sociedad que sería nuestra familia. Porque ¿cómo definimos sociedad? Pues aquí nos dice conjunto de personas con características comunes. Y si yo analizo a mi familia, pues me voy a dar cuenta que somos un conjunto de personas y que tenemos características en común. Entonces, de entrada, cuando nacemos, ya pertenecemos a una sociedad pequeña, pero pertenecemos a una sociedad. Entonces, ¿qué características podemos tener en común con nuestra sociedad? Pues la cultura y tradiciones, las costumbres, el idioma, la religión, las normas y valores. Buenos días, maestra. Buenos días. Soy Kevin Alejandro Hernández Copetillo. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es una pequeña actividad que no nos quita ni 5 minutos. Y entonces tengo una tabla
donde hay que anotar en la primera columna 3 características que me hagan ser un ser social. Por ahí me voy dando cuenta que tengo error en la palabra, déjenme lo corrijo. En la pregunta, ¿dónde está? Aquí está. Me falta una, ¿cierto? ¿Qué caracteriza como ser biológico y qué te caracteriza como ser social? O sea, yo les voy a poner un ejemplo. Yo ya les dije, ¿qué me caracteriza a mí como ser biológico? Que necesito comer. Eso a mí me caracteriza como un ser biológico. Si yo analizo a todos los seres biológicos, ¿verdad que todos los seres biológicos necesitamos comer? Entonces, a mí algo que me caracteriza como un ser biológico es que necesito alimento. ¿Y qué me caracteriza como un ser social? Pues puedo decir que pertenezco a la religión católica. Y eso a mí me caracteriza como un ser social. Entonces, con estos ejemplos que les di, hay que poner 3 características que los hacen a ustedes ser seres biológicos y 3 características que los hacen ser seres sociales. Maestra, Mande. ¿el sentir me caracteriza como ser biológico? A ver, espérame tantito. Es que tenemos aquí un ventilador que no me gusta. ¿Por qué te está haciendo tanto calor? Lo voy a apagar. Lo prendemos. Ahora sí, dime. El sentir me caracteriza, bueno, sí, o sea, sentir me caracteriza como de un ser biológico. ¿Y qué, perdón? Sentir, ¿El existir? sin sentir. Ah, el sentir. Ya. Sí, puede ser. Eso te caracteriza como un ser biológico, el sentir. Okay. Maestra, Mande. el vestirme también caracteriza como ser biológico. No, el vestir te caracteriza como un ser social. ¿El vestir? El vestir, porque ¿quién nos dice que nos tenemos que vestir? La sociedad. El pertero de la sociedad me dice cómo La sociedad. y que me tengo que vestir. Gracias. Entonces, piensen ustedes en sus necesidades fisiológicas. Como ser vivo, ¿qué necesitan? Y uno bien claro, exactamente, dormir. Eso sí te hace ser un ser biológico, el que necesito descansar. Uno súper fundamental, el respirar. Si no respiro... Pensar también cuenta como ser biológico, ¿no? ¿Mande? Pensar también cuenta como ser biológico. Pensar. Les pregunto, ¿todos los seres biológicos piensan? Sí. ¿Sí? ¿Las plantas pensarán? Entonces, pensar no es una necesidad física. Comer, sí. O sea, nuestra especie, pues lo hace, ¿no? Pero no es característica de todos los seres biológicos. El caminar, mis. Respirar, dormir. Caminar. Comer. Comer, tomar agua, bañarme, iba a decir, hacer mis necesidades, Dar lata. dar lata. Entonces, todas esas son necesidades fisiológicas que me hacen ser un ser biológico, ¿cierto? Por ejemplo, con su grupo, con sus compañeros que van en la tarde, me dijeron, las necesidades sexuales también me hacen ser un ser biológico. Entonces, tenemos por esa parte, la parte biológica, y ahora sí, ser social. A mí me hace ser un ser social pertenecer a la religión católica. ¿A ustedes qué los hace ser un ser social?
O sea, puede ser el estudiar, ¿verdad? También, ¿o no? El estudiar nos hace ser un ser social. Exactamente. La convivencia con otras personas. La convivencia con otras personas. El idioma que hablan los hace ser un ser social. Ajá, si ustedes hablo el idioma español, eso también los hace ser un ser social. El festejar, bueno, no sé si se pueda decir festejar, pero el vivir el 2 de noviembre, ajá, el Día de Muertos, también te hace ser un ser social. Ajá. Vivir esas costumbres y tradiciones te hacen ser un ser social. El estar en un trabajo te hace un ser social. El tener redes sociales o tener contacto directo con los medios de comunicación te hace ser un ser social. Ajá. Entonces ya mencionamos ahí varios puntos. Vamos a seguir avanzando. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es que yo de ser un ser individual, donde se me dice que tengo una personalidad irrepetible, cómo es que llego a ser un ser social? ¿No? O sea, ¿cómo es que nazco como siendo un ser biológico y siendo un ser individual, donde soy una persona irrepetible? ¿Cómo es que pasamos a pertenecer a una sociedad? Entonces, para eso tenemos el siguiente concepto, que es socialización, que básicamente lo que sucede de yo ser un ser individual a pasar a ser un ser social, pues es una interacción continua, y a este proceso se le llama socialización. Entonces me dice aquí que es un término que utilizan los antropólogos. Más adelante vamos a ver qué estudia como tal la antropología, porque la antropología es una ciencia social. Entonces es un término que utilizan los antropólogos y que se usa para hacer referencia a la forma en que los niños en una sociedad. Entonces podríamos decir que la socialización es aquel proceso que tiene un niño donde aprende a formar parte de una sociedad. Y ahorita vamos a ver cómo es que se da este proceso de socialización. ¿Y por qué es tan importante el proceso de socialización? Entonces, pues tenemos ahí un pequeño... Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, tenemos ahí un pequeño esquema, donde pues tenemos que, para yo poder pasar a una sociedad, necesito sí o sí pasar por este proceso de socialización. Esto quiere decir, por este aprendizaje, para yo poder formar parte de una sociedad. ¿Qué es lo que voy a ver en el aprendizaje? Pues un chorro de cosas, ¿no? Que me van a hacer capaz de yo poder formar parte de una sociedad de forma armónica, poder convivir con los demás de forma armónica. Este proceso de socialización es bien importante, bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque si yo no vivo mi proceso de socialización, sí hay consecuencias, o sea, sí hay consecuencias que se reflejan. ¿Y dónde lo podemos haber observado? Pues no sé si a ustedes les pasó, pero pues empieza la pandemia, nos encierran un buen de meses, luego como que podíamos salir, pero solo lo esencial y no podíamos convivir mucho, que cuando nos dejan otra vez salir ya no sabemos cómo convivir. Interrumpimos nuestro proceso de socialización. Entonces, si a un niño o a cualquier persona se le priva de este proceso de socialización, pues entonces sí hay consecuencias. Esa persona no va a saber cómo comportarse con un conjunto de personas. Entonces, por eso luego, bueno, si tienen niños, si llevan a sus niños a la escuela y resulta ser que hay un niño que molesta a todos y a todos les jala el pelo y a todos les pega chicles en el pelo y hace todas esas cosas, es porque no ha tenido un buen proceso de socialización. O sea, que llega con los otros niños y no sabe cómo comportarse.
Y un punto bien importante en el proceso de la socialización es establecer las normas y valores, que es lo que nos hace pues poder ir con otras personas y convivir de forma armónica. Ajá. Entonces, dentro de este proceso de socialización tenemos algo bien importante que considerar, que son los agentes socializadores. Ajá. Entonces, ¿quiénes son los agentes socializadores? Más adelante lo vamos a ver, pero son los que se encargan de hacer este proceso de aprendizaje. Ajá. Entonces, tenemos 4 muy importantes, que es la familia, la escuela, el trabajo, los medios de comunicación y por ahí me faltó, ahorita me voy dando cuenta, los amigos. Ajá. Entonces, tenemos estos 5 agentes socializadores que son los que nos ayudan a llevar este proceso de socialización, que me van a enseñar cómo pertenecer a una sociedad. Entonces, está bien claro que el primario siempre va a ser la familia, ¿cierto? O en la mayoría de los casos es la familia. Entonces, vuelvo a repetir, estos agentes socializadores, pues básicamente son las personas o grupos que nos ayudan a poder pertenecer, a aprender a cómo comportarnos en una sociedad. Entonces, viéndolos más a detalle, ahí ya traigo como tal la definición de los agentes, que me dice que pueden ser personas, grupos, contextos o instituciones que se encargan de que esta interiorización que debe de haber en una sociedad, pues se haga de forma efectiva. ¿Cómo es que se da la socialización? Se va a dar a partir de 3 pasos. Los 2 primeros pasos son fundamentales. Sí o sí, la mayoría los vivimos. El tercero, pues no todos lo vivimos. Y ahorita vamos a ver por qué no todos llegamos a ese tercer paso en el proceso de socialización. Entonces, tenemos la primaria, que es la primerita, que es básicamente la que se lleva a cabo en el núcleo familiar. Les decía, nuestro primer agente socializador presente en nuestra vida, en la mayoría de las veces va a ser la familia. Entonces, la socialización primaria se va a dar dentro del núcleo familiar y el agente socializador más predominante y más presente va a ser la familia. Y es en este proceso, en este punto, perdón, del proceso de socialización, donde nosotros aprendemos lo más indispensable, y ahí tenemos algunos ejemplos, las creencias, los valores, las normas, el idioma. Entonces, es evidente que si yo nazco en una familia que habla el español, pues ¿qué idioma voy a aprender yo? El español. ¿Y por qué voy a aprender el idioma español? Por el núcleo familiar en el que nací. Si yo nazco en una familia católica, pues lo más lógico es que al menos hasta que yo sea un ser más pensante, pues voy a ser perteneciente a la religión católica. Entonces es donde aprendemos lo indispensable. Nuevamente, bien importante, es donde aprendemos las normas y los valores, donde se nos inculca que sí y que no. Después ya nosotros pasamos por un núcleo familiar. Y, bien importante, bueno, no, eso lo tocamos más adelante, en otra diapositiva que traigo, pero pasamos por este núcleo primario y luego nos pasamos a la socialización secundaria, que es aquella que ya se lleva dentro de una escuela y de un trabajo. Entonces, ¿qué agentes socializadores vamos a tener? Pues la escuela, el trabajo y los amigos. Y dentro de este punto, pues es básicamente lo que se espera de nosotros, lo que la sociedad espera de nosotros, tanto en la forma académica y profesional. O sea, lamentablemente, pues vivimos en un mundo capitalista, donde ¿qué es lo que espera la sociedad de nosotros?
que estudiemos, nos preparemos para entonces salir a trabajar, ¿cierto? Y generar dinero. Entonces es este punto donde es lo que se ve, lo que espera la sociedad de nosotros, tanto en lo profesional como académico, como en las normas. La sociedad espera que nosotros cumplamos ciertas normas. ¿Qué normas? Pues básicamente aquí en México, pues la Constitución. Ajá. Y ahora lo que les decía es que la terciaria, no todos la experimentamos. ¿Por qué? Porque hay quienes aprendemos a comportarnos y a ser parte de una sociedad de forma armónica. Si yo lo logro, entonces yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo incumplo en el paso número 2 una norma? Pues que entonces ya rompí con ese proceso de socialización, ¿cierto? Ya no estoy siguiendo las normas y los valores que me permiten pertenecer a una sociedad de forma armónica. Yo ya asalté a una persona, yo ya maté a una persona, yo ya abusé de una persona. Entonces, necesito entrar al punto número 3, que es la resocialización. Entonces, hay gente que no cumple con las normas que tiene una sociedad para vivir de forma armónica y que entonces necesita llegar al punto 3 para vivir una resocialización, que básicamente es volver a enseñar a esa persona a ser un ser social, volverle a enseñar todas las normas y valores. Y tenemos ahí unos ejemplos, como lo puede ser un centro de rehabilitación o la prisión, que son estos lugares que ayudan a la gente a volver a aprender este proceso de socialización. Entonces, los dos primeros, todos pasamos por ellos, y ustedes analicen en su persona, y verdad que pasamos primero por el núcleo familiar, y ahí se nos enseñaron muchas cosas para yo poder formar parte de una sociedad, y después actualmente ustedes están tanto en la escuela y pues quien trabaje también en el trabajo. Y vuelvo a mencionar, cuando no hay un proceso de socialización, sí hay consecuencias en la persona que no vive este proceso de socialización. Imagínense que nace un niño, y ese niño, desde que está pequeño, lo tienen encerrado y no tiene contacto con nadie. Solamente le llevan de comer. Pues el niño no va a aprender ni a hablar, ni a hacer de forma correcta sus necesidades, no va a saber leer ni escribir. Entonces, de entrada no se va a poder comunicar, ¿cierto? Entonces, no se le están dando las herramientas y el aprendizaje necesario para que forme parte de una sociedad. Entonces, bien importante, sí hay consecuencias para las personas que no viven este proceso de socialización o que ya lo vivieron y que por lo que quieran y gusten se interrumpe ese proceso de socialización, donde también lo podemos observar bastante en la gente que secuestran y que dura bastante años secuestrada. Cuando regresa, le cuesta mucho trabajo convivir con las demás personas. Entonces, sabiendo esto, me voy a pasar a lo siguiente. Y ahora sí, vamos a ver a las ciencias sociales. Yo les había mencionado que las ciencias sociales estudian o tienen de objeto de estudio al ser humano y todo lo que rodea al ser humano. Entonces, parte de estudiar al ser humano, pues es estudiar al ser social y lo hacen mediante el método científico. Lo que yo les decía es que todavía en la actualidad hay mucha gente del medio científico que considera que las verdades absolutas, el conocimiento absoluto que podemos considerar como verdadero, proviene únicamente del método científico. Entonces, vamos a ver en qué consiste este método científico.
¿Cuáles son los pasos que llevan a cabo los investigadores y científicos para llegar a los conocimientos que nos llegan a nosotros a través de sus libros de texto? ¿Cómo le hace un investigador para decirme que la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y que siempre va a valer 9.8, aquí en la Tierra siempre va a valer 9.8 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Cómo es que le hacen los científicos para decirme que el átomo es la unidad mínima de materia? O sea, ¿cómo lo pueden asegurar? Pues lo hacen a través del método científico y tenemos un total de 6 etapas por las que tiene que pasar la investigación para llegar a la última y poder llegar a la conclusión. Entonces, primera etapa, la observación. Entonces, primero que nada, lo que tenemos que hacer es fijar mi atención en un fenómeno, cualquier fenómeno que ustedes quieran, y a partir de observar ese fenómeno, identificar mi problema. Entonces, tengo que identificar qué problema veo en el fenómeno y a partir de eso me voy a plantear una pregunta, que a final de cuentas la pregunta que me planteo tiene que dar respuesta al problema que yo estoy observando. Entonces, paso número 2 es cuando me planteo el problema y formulo mis interrogantes. ¿Qué de ese fenómeno que estoy observando y que ya noté que ya sé cuál es el problema? ¿Qué es lo que me interesa saber? ¿Qué es lo que necesito descifrar? Entonces, genero preguntas. Una vez que tengo mis preguntas o mi única pregunta, mi única interrogante, el tercer paso es la generación de una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Pues es una suposición que se considera verdadera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en ese paso número 3? Ya tengo mi pregunta, entonces lo que voy a generar es una posible respuesta, que al no saber yo otras verdades, pues yo la considero como verdadera. Entonces, ahí les va. En la diapositiva que sigue tengo un ejemplo de la vida cotidiana, donde se van a dar cuenta que ustedes utilizan el método científico, pero pongamos un ejemplo para entender lo que es la hipótesis, antes de pasarme al ejemplo que traigo en la otra diapositiva. Supongamos que ustedes ponen a hervir agua. Es la primera vez que ustedes ponen a hervir agua y se les va el tiempo. Y entonces regresan a la cocina y se dan cuenta que ya no hay agua en el pocillo. Entonces, ¿verdad que ustedes observaron un fenómeno? Y a partir de ese fenómeno encontraron un problema. Yo hace media hora tenía agua y ahora no tengo agua. Entonces mi pregunta va a ser, ¿a dónde se fue el agua? ¿O qué pasó con el agua? Y entonces, a partir de esa pregunta, yo voy a generar una hipótesis. Y la hipótesis es la posible respuesta que yo le voy a dar a esa pregunta. Entonces, como hasta el momento yo no conozco el ciclo del agua, pues a lo mejor yo digo como posible respuesta, mi pocillo tiene un hoyo y se salió el agua y nunca me di cuenta. Y entonces estoy generando una posible respuesta a la pregunta que me hice, ¿cierto? ¿Qué pasó con el agua? Mi respuesta es, mi pocillo tiene un hoyo y por ahí se salió el agua. Y ojo, suposición, ahí dice, suposición que se considera verdadera. Eso quiere decir que después de los siguientes pasos puede ser que yo me dé cuenta que la suposición que yo propuse es completamente falsa y para eso funciona el método científico, para llegar a las verdades absolutas. Entonces, ya propuse mi hipótesis, yo ya di una posible solución a la pregunta que generé, y el paso número 3 es la experimentación. Entonces, ¿qué hacen los investigadores y científicos en este punto? Pues es el fenómeno que yo observé, lo voy a repetir n cantidad de veces. Esto quiere decir, lo voy a estar repitiendo una y otra vez. El ejemplo que les puse del agua, lo más lógico es que yo ponga a hervir agua varias veces, para poder observar el fenómeno y para observar qué es lo que está pasando. ¿Y por qué no lo hacemos una vez? Porque así yo no me puedo asegurar que siempre va a suceder, ¿cierto? El hacerlo una vez o repetir el fenómeno una vez y decir con eso ya que esta es la verdad absoluta, no funciona de nada.
porque no me estoy asegurando que aunque yo repita el experimento 1.000.000 de veces, el resultado siempre va a ser el mismo. Ajá. Entonces, ¿qué hacen los científicos? A lo mejor yo lo voy a hacer 5 veces, el del agua. Ajá. Pero cuando hablamos de gente que se dedica a la investigación o a la ciencia, los fenómenos los repiten 1.000.000 de N cantidad de veces, las que sean necesarias para comprobar que siempre que yo repita el fenómeno, el resultado siempre va a ser el mismo. Para yo decir, si yo hago esto, siempre va a ocurrir esto y poderlo considerar como una verdad absoluta. Entonces me dice, reproducimos el fenómeno observado bajo ciertas condiciones controladas. ¿Cuáles son esas condiciones controladas? ¿O por qué decimos que el experimento tiene que estar bajo condiciones controladas? Porque si yo pongo a hervir agua, entonces siempre tiene que ser en el mismo pocillo, ¿cierto? Esa es una condición controlada, el que siempre sea en el mismo pocillo. Y que la flama siempre esté a la misma altura, esa es otra condición, ¿cierto? No estar variando la temperatura. Entonces los fenómenos se tienen que repetir en condiciones controladas. Una vez que ya repetí n cantidad de veces el fenómeno que estoy observando,